gracias por estar con nosotros aquí en Hola Honduras. Ya estamos listos junto a todos nuestros equipos para llevarles a ustedes las últimas noticias en el ámbito nacional e internacional. Les recuerdo que estamos en vivo a través de todas nuestras plataformas digitales, www.btv.com.hn, a través de Facebook y de YouTube. Y por supuesto estamos conectados a nivel nacional a través de Acción Radio, la 92.5 FM, 95.9 y 95.1 a nivel nacional. Hoy en Diálogo de Impacto continuamos con nuestras invitaciones y hoy tenemos aquí como invitada en estudio a la abogada y precandidata por el Partido Liberal, Maribel Espinosa. Con ella vamos a conversar sobre sus propuestas. ¿Por qué Maribel Espinosa quiere ser la primer mujer candidata presidencial dentro del Partido Liberal, que justamente hoy cumple 134 años? Y vean ustedes qué interesante, no ha tenido ninguna mujer como candidata presidencial. Ese es el tema que vamos a abordar a continuación en Diálogo de Impacto. El Grupo BTV, como siempre, pues nosotros estamos dando apertura y conociendo por qué quieren ser los candidatos presidenciales, representar sus partidos políticos. Estamos de cara a las elecciones el 9 de marzo, estamos con el Partido Liberal. Justamente tenemos como invitada aquí en estudio a Maribel Espinosa, pues ella es abogada y diputada al Congreso Nacional, una mujer bastante beligerante. Y algo interesante pues es que ella en el 2016 fue precandidata a la presidencia por el Partido Liberal. Ha tenido una larga trayectoria política dentro de este instituto político. De 2017 al 2020 fue vicepresidenta del Partido Liberal, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Y esto pues le ha permitido mantener beligerancia dentro de ese instituto político. El 2021 fue electa diputada por el Partido Salvador de Honduras. Ella pidió permiso a su partido y se fue por el Partido Salvador de Honduras en busca de una oportunidad. No desiste, pues en este 2025 está participando como precandidata en el Partido Liberal. Y justamente hoy que el Partido Liberal está conmemorando 134 años de fundación, tenemos a esta mujer liberal. Esta mujer liberal que lucha, porque es interesante ver la historia, y en la historia vemos que el Partido Liberal, el partido de las grandes transformaciones, de las conquistas sociales, no ha tenido una mujer como candidata presidencial. Han habido precandidatas presidenciales, pero candidatas presidenciales no. Para nosotros es un honor, abogada, que esté compartiendo con nosotros aquí para conocer su pensamiento. ¿Por qué Maribel Espinosa quiere ser la candidata del Partido Liberal? Muchísimas gracias. Buenos días, gracias por la invitación a su programa. Para mí es una oportunidad de transmitir nuestras ideas al pueblo. Mire, el Partido Liberal es el gran transformador y hoy a cargo de una mujer se le ha dado la responsabilidad de transformar a Honduras. Nosotros en el movimiento Todos por Honduras tenemos claro que tenemos que introducir la tercera gran reforma del Estado de Honduras. Las dos anteriores reformas estuvieron a cargo de liberales también. Soto y Rosa y el presidente Villeda Morales fueron los grandes reformadores cuyas reformas aún se mantienen en este momento. Pues bien, nosotros tenemos el sueño de traer la tercera gran reforma del Estado. Y implica muchas cosas, pero es llevarnos al siglo XXI porque todavía estamos en el siglo XX. Esa gran tercera reforma del Estado es indispensable
para que venga finalmente el proceso de desarrollo para Honduras. Nuestro plan estratégico, que somos... Se habla de 7 ejes. Sí, pero voy a hacer algunas combinaciones. Mire, nuestro plan estratégico es con una visión a 25 años. Implica que nosotros, el primer día de gobierno, tenemos que hacer llegar ese plan al Congreso para que sea aprobado. Ese plan estratégico parte de integralidad, es decir, todos los temas se abordan integralmente. Voy a citarle el que para mí es un programa consentido, porque eso es la visión de los hondureños que nosotros deseamos tener. Ese se llama Plan Integral de Protección al Menor. ¿En qué consiste ese plan? Tiene varias variables, pero voy a citar el caso de empresas. Cuando una empresa tiene 10 trabajadores o más, va a instalar un centro para la protección integral del menor, que implica del día 0, es decir, desde el día 1, desde el día de su nacimiento, cuando lleve su madre a su hijo recién nacido, hasta que concluya su escuela. En ese centro va a haber maestro por cada grado, va a haber doctor, enfermera y psicólogo. ¿Sabe qué es mi sueño? Sí, van a estar 8 horas diarias los niños en las escuelas. Ya eso de media jornada ya no existe. ¿Qué va a pasar? En la mañana se les van a dar sus clases y en la tarde se van a estimular sus habilidades. Nosotros vamos a tener la capacidad para saber para qué este nuevo hondureño está listo para servir a su nación y a su familia. ¿Por qué digo que es integral? Porque hay un tema de prevención de violencia, porque estamos cuidando a los niños. Hay un tema de salud, porque van a recibir sus vacunas y se le va a dar seguimiento a estos niños y a su correcto desarrollo. Y hay un tema de educación fundamental. Entonces, en ese programa, ¿verdad?, que va a ser instalado en todas las empresas que tengan más de 10 trabajadores, vamos a lograr que los trabajadores están contentos porque sus hijos van a estar recibiendo educación de calidad. 2, los patronos van a estar contentos porque tienen toda su fuerza laboral en condiciones adecuadas y satisfechos por ese programa de vida para sus hijos. ¿Cómo lo vamos a pagar? Que es la palabra importante. Bueno, el Estado le va a dar un crédito por el costo de operación de los centros especiales de atenciones integrales al menor. Voy a dar otra variable. En el caso de los mercados, nosotros vamos a sacar los niños que están con sus madres porque no pueden estar en otro lado, lo vamos a hacer centros para los mercados. ¿Quiénes van a operar eso? Los mismos locatarios. Esas son variables y hay otras variables de este plan. Ese es un plan integral de atención al menor. Vamos a cuidar nuestros niños, no van a estar vulnerables a las maras, van a estar en condiciones ideales. ¿Qué es lo que vamos a lograr al final? Al terminar su escuela, estos niños van a hablar mínimamente 2 idiomas. Y ellos van a decidir, los que van a una escuela técnica, los que van a una universidad, todo eso lo vamos a ir viendo en ese proceso de estímulo de sus habilidades. Ahora usted imagínese, al periodo de los primeros 10 años de ese programa, ¿qué vamos a tener? Una nueva plantilla de hondureños bien alimentados,
una nueva planilla de hondureños con principios, con valores. Estamos construyendo el futuro del país. Usted prácticamente, me dice, le apuesta a la educación. Y a la educación integral, ¿verdad? A la educación integral. Mire, tenemos un problema de violencia de la mujer. Ese es un tema de educación, es un tema cultural que tenemos que atenderlo desde la prevención. Porque los seres humanos vienen a través de mujeres y de alguna manera las mujeres influyen fundamentalmente en la educación de los menores. Y esa cultura del machismo la tenemos que romper. Y eso es con educación, con la educación adecuada. Yo apuesto a la riqueza más grande que tienen los pueblos, y son sus personas, sus seres humanos. Recuerde que el liberalismo social, que hoy es un día tan especial para los liberales, cumplimos 134 años de existencia. El liberalismo ha sido, es y será la corriente filosófica más importante en la historia de la humanidad. Y se lo digo muy claramente, porque entraña las libertades, entraña lo que llamamos derechos humanos. Y la libertad comporta, imagínense, oportunidad de trabajar, comporta el derecho de cada ciudadano de decidir su destino, comporta todo. Y para que haya bienestar tiene que haber libertad. Es una cosa, una simbiosis. Y el Partido Liberal se basa en eso. Entonces, nosotros, en que entendemos cuál es la filosofía del Partido Liberal, del liberalismo social, nosotros entendemos que el gobierno tiene que restringirse, que tienen que haber protección a las libertades, pero que tienen que haber apoyos del gobierno para establecer un equilibrio para darles en igualdad de condiciones a todos los hondureños la oportunidad de desarrollarse, la oportunidad de crecer. Yo estoy en contra de la estatización, porque los seres humanos se convierten en esclavos del Estado. Ese es el caso de Cuba. De nada sirve que hayan tantos profesionales si no tienen libertad. De nada sirve que haya educación si el Estado decide qué van a comer ese día. Entonces, ese programa es el programa social. Tengo otro que es el programa especial de los que están por nacer, que es un programa de protección a las madres en gestación. Ahora le voy a hablar un poco del gobierno. Lo que estoy viendo es que usted se está centrando más en lo que es el ser humano, familia, valores. Pero, y todo es integral, viene con economía, viene con seguridad, porque son los temas a atender: salud, educación, seguridad. Mire todo lo que va. Gobierno. Nosotros sabemos que el país, en mi opinión, está gobernado por mafias en diferentes sentidos. El Estado perdió autoridad en extensiones territoriales. ¿Dónde lo vemos eso? Cuando las maras gobiernan en barrios y colonias donde el gobierno no tiene acceso. Entonces, o no quiere tener acceso. O no quiere, pero esa es la realidad, no tiene acceso. También tenemos en el campo, ahora dicen ser campesinos, pero no van a sembrar, sino que se quedan con la fruta del que lo produjo y después le van a vender a la misma gente que produjo la fruta. Eso es crimen. Eso es otra mafia, crimen organizado. Bueno, esos son los problemas. Tenemos altísimos niveles de violencia, ¿verdad?
producto del narcotráfico y otras variables del crimen organizado. Extorsión, que es un mal endémico el que tenemos. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? En seguridad tenemos dos ejes, y uno es prevención y el otro es combate. Dentro de lo que nosotros tenemos, es una variable entre prevención y combate, es ¿qué vamos a hacer con las escuelas del crimen? ¿Cuáles son las escuelas del crimen? Las cárceles. Las cárceles. Bueno, nosotros tenemos el deber de reinsertar a la sociedad a los que hayan cumplido sus condenas, pero tenemos que clasificarlos. Tenemos que clasificarlos en los altamente peligrosos, que desafortunadamente no van a tener esa reinserción. No la van a tener porque sus condenas son largas y han cometido tantas cosas, ¿verdad?, que es difícil. Y tenemos que hablar de las granjas penitenciarias. ¿Cómo pretende usted que sean autosuficientes? Gobernabilidad, porque ahí lo que no hay es gobernabilidad. Bueno, por recomendación de mis asesores en seguridad, yo no debo de externar públicamente cuáles van a ser nuestras estrategias. Sí. Hasta que... Pero sí su visión. Sí, claro. Entonces, dentro de lo posible, nosotros vamos a volver las cárceles autosuficientes, que generen sus propios alimentos y que sirvan, que hagan un servicio social para reinsertarlos a la sociedad de nuevo. Y fíjese, abogada, que así era la cárcel, la granja penal de Comayagua. Sí. Comayagua, cuando se creó esa cárcel, era una granja penal. Los reclusos ahí producían sus propios alimentos y abastecían el mercado. O sea, nosotros realmente, lo que, como dice usted, lo que han habido estas mafias, porque eso era para el bien común. Entonces, ¿qué hicieron? Se cambió el sistema. Claro. Realmente era un ejemplo. La misma cárcel de mujeres de Támara. También. Entonces, bueno, eso en esa parte. Ahora quiero hablarle un poquito del gobierno, la seguridad jurídica, el fortalecimiento del Estado del Derecho. Miren, para nosotros es sumamente importante recuperar la credibilidad como país. No va a venir la inversión a Honduras mientras no recuperemos esa credibilidad perdida. Sí. Y seguridad jurídica, todo el mundo habla de seguridad jurídica, pero realmente no la entiende. En nuestro caso, nosotros hemos apostado que para recuperar la credibilidad tenemos que luchar realmente, efectivamente, contra la corrupción. Y una de las herramientas para luchar contra la corrupción es mediante la sistematización y automatización de los procesos en la administración pública. Nosotros estamos apostando a que nuestro sistema de compras sea mediante inteligencia artificial. Usted sabe que la fuente de mayor corrupción en el Estado es el sistema de compras del Estado. Entonces, como hay un sistema de compras corrupto, nosotros vamos a auxiliarnos de inteligencia artificial para adjudicar las compras del Estado, sin intervención humana, por supuesto. Sí. También tenemos, para volver atractivo el país y dar esa seguridad que se requiere, automatizar una enorme cantidad de procesos, ¿verdad? Solicitudes, trámites que se hacen ante el gobierno. Hemos hecho el análisis, incluso hemos hablado que entre 40 a 60 días está instalado todo ese proyecto. Cuando hay voluntad política las cosas suceden. Sí. Entonces, ¿eso qué implica? Eficientar la administración pública. Y además es una herramienta de lucha contra la corrupción.
Nosotros vamos a establecer normativas con sanciones ante el incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos. El problema de este país es que los funcionarios públicos no son responsables. Sí, es cierto. Nosotros tenemos todo, reglamentos e incluso hasta un proyecto de ley de la responsabilidad de los funcionarios públicos. Eso quiere decir que un ministro es responsable de lo que acontece en su ministerio. Eso significa que la inejecución presupuestaria también es motivo de sanciones, incluso hasta el despido. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros no creamos ese ambiente de confianza, los inversionistas nacionales y extranjeros no van a venir al país. Luego, nosotros creemos que la tercera gran reforma del Estado comporta reducir el número de diputados en el Congreso Nacional, y desde el Ejecutivo nosotros vamos a enviar una iniciativa de ley en ese sentido. ¿Con cuántos diputados puede funcionar? Mire, eso se va a tener que negociar en su momento con las bancadas. Va a haber una propuesta previa, pero indudablemente eso va a ser... Sí, porque hay que reconocer, en estos momentos se le paga a 256 diputados, porque correcto, se le paga también a los suplentes, que fue una reforma que se introdujo al Congreso Nacional en el periodo anterior. De acuerdo, no, pero nosotros no podemos seguir teniendo un gobierno rico para un pueblo pobre. Y recuerde que en nuestro gobierno, si el pueblo de Honduras me honra con esa responsabilidad, es crear, ¿verdad?, condiciones y dejar al final de nuestro gobierno las bases, la cimentación sólida para el desarrollo del país. Entonces necesitamos ahorrar, ser un gobierno austero. Un gobierno austero empieza por bajar ese presupuesto en salarios para diputados. Luego vamos a cambiar, porque tenemos que profundizar la democracia para que como sociedad arranquemos. Necesitamos que la elección de alcaldes, diputados y presidentes sean en fechas diferentes. Vamos a reformar el Consejo Nacional Electoral, va a dirigir y se va a hacer cargo de todo el proceso electoral. Nuestro proceso electoral es carísimo, excesivamente caro. En Costa Rica es barato. ¿Por qué? Porque el consejo, la entidad allá, el Consejo Electoral, el órgano electoral tiene todo el sistema de propiedad del Consejo. Lo único que hay que hacer es contratar una compañía que supervise para que no haya fraude, ese tipo de cosas, no haya. Entonces, las instituciones se fortalecen de esa manera. El respeto a la ley es un deber de los funcionarios públicos. ¿Cómo pretende? Porque eso es un el tema, ejemplo. Y es un el ejemplo. Es un tema bien complejo por el hecho de que sabemos que en Honduras puede ser el 95% de impunidad, porque los casos ni siquiera llegan a los tribunales. Usted está hablando ya del otro poder del Estado y del Ministerio Público, pero aquí vienen las sorpresas. El Ejecutivo, yo me he propuesto dar un ejemplo. Soy la única precandidata que ha presentado sus declaraciones de impuestos sobre la renta de manera pública. Sí. Soy la única precandidata que ha ido al CNA para que le investiguen sus bienes y ha autorizado para que le revisen sus cuentas. En ese sentido, si soy la única candidata que he hecho eso, todos mis funcionarios tienen que hacer lo mismo. Es el primer paso. Recuerde que cuando usted asume el gobierno, su responsabilidad comienza desde el día que es juramentado. Una vez que es juramentado, la responsabilidad del Ejecutivo en la administración es completa. Entonces tenemos que actuar con la seriedad del caso. Por eso necesitamos ampliar las facultades del Tribunal Superior de Cuentas y fortalecer al Tribunal Superior de Cuentas. ¿Por qué? Diciéndolo en palabras llanas, Maribel Espinosa no va a ser responsable de lo que haga un ministro. Sí. O lo que hace el ministro. Así es. Entonces, en ese sentido, la presidenta toma la visión de país
y dicta las líneas, las políticas públicas en Consejo de Ministros que deben seguirse, ¿verdad? Es un gran líder, un líder que lleva a una nación con parámetros para alcanzar el desarrollo. Entonces, pero todo va a funcionar si todos los funcionarios están conscientes de la responsabilidad que asumen al aceptar un cargo. Entonces, eso genera confianza en los inversionistas, y si no les dilatamos los procesos, sino que vamos a la simplificación administrativa de tal suerte que puedan organizar una empresa, que puedan solicitar las autorizaciones y que se les den de manera inmediata, están garantizando que el país funciona. Sí, porque todo va como hilvanado. Es correcto. Hilvanado. Entonces, como ve, yo estoy hablando de problemas integrales. Por un lado de abordar integralmente los problemas. Estoy hablando de el Estado, pero ya le hablé de corrupción, porque es integral. Sí. Entonces, ¿cómo la vamos a combatir? Sí. Eso lo vamos a ver después de pausa, así que no nos cambie porque continuamos en breve con la abogada Maribel Espinosa, precandidata a la presidencia por el Partido Liberal. Ya tenemos varios mensajes que nos han escrito al 3282-5600 que también vamos a dar lectura, así que no nos cambie que en breve regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con la precandidata por el Partido Liberal, la abogada Maribel Espinosa. Ella nos ha presentado su visión de país. Nos ha hablado de estos centros integrales de educación. Nos habla de una tercera transformación para Honduras dentro del Estado. Porque como ella misma nos explica todo lo que tiene que ir haciéndose. Incluir, por ejemplo, la simplificación administrativa con inteligencia artificial para evitar realmente manoseos. Nos está hablando de aspectos bastante interesantes. Nos quedábamos justamente en la parte de seguridad jurídica. Habla del fortalecimiento del Tribunal Superior de Cuentas, porque como misma ella lo dice, los funcionarios tienen que responsabilizarse por sus acciones, no el Estado. Y miren, lo dice una abogada que le ha tocado manejar casos. Porque no se trata solamente de sino que haya una responsabilidad de cada funcionario en su administración, y si hay un acto de corrupción, si hay un acto ilegal, que esté consciente de que tiene que asumir su responsabilidad. Y ella dice, yo voy a presentar mi reforma al momento que asuma la presidencia. Porque también se deja el tiempo y no vemos. En materia de corrupción, si quiere, antes vamos a leer unos mensajes que tenemos, porque es muy importante conocer lo que opina el pueblo. Dice, me gustan mucho las propuestas de ellas. Dice, no, de ella, porque yo solamente estoy metiendo mi cucharita, porque coincidimos en muchos puntos. Y yo creo que eso es lo bonito de dar este tipo de aperturas. Vamos con el siguiente mensaje. Yo creo que le daría el voto, que me diga quiénes serán las personas que la acompañarán. Bueno, ya tengo 3 designados presidenciales que representan todo lo que yo estoy diciendo. Tenemos al abogado Wilfredo Castellanos, que fue nominado como magistrado e integrante de la Corte Suprema y renunció. Renunció porque no le pareció. Está Sebastiana Arriola, una representante de los pueblos originarios. Ella es maestra de educación y con mucha preparación. También cuento con el abogado Raúl Enríquez, que es ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, un hombre honorable que incluso pues él vamos a delegar
el fortalecimiento del Estado de Derecho. Wilfredo Castellanos fue preparado por el comisionado de los derechos humanos, Ramón Custodio, y él pues era el comisionado en San Pedro Sula. Entonces, un hombre honorable, todos ellos honestos, porque nosotros tenemos que dar el ejemplo. Sí. Entonces, no son políticos tradicionales, todo lo contrario. Son profesionales que se han dedicado y sí están en política y han estado, pero no en esos círculos mafiosos de poder. Sí. Que eso es importante. Sí. Vamos con más mensajes. Maribel es la mejor candidata, nos dice este televidente. Vive el Partido Liberal, Maribel, próxima presidenta, dice otro televidente. Dice, buenos días, licenciada Calderón, y se ha invitado a la honorable diputada Maribel Espinosa, una de las mejores parlamentarias que ha tenido el Congreso Nacional. Quisiera expresarle lo siguiente. Hay diversos problemas que afectan al país y una de ellas es la relación de con la nueva administración Trump de Estados Unidos. Ayer vi y escuché en conferencia de prensa que dijo el secretario Marco Rubio con el presidente Rodrigo Chávez en Costa Rica, en donde manifestó esto: es mejor ser aliado que enemigo. Antes me concedía concesiones y beneficios a los que estaban en contra de Estados Unidos y se ignoraba al aliado del mismo país. Sí, ahora con el presidente Trump va a cambiar esto. Este mensaje debe reflexionar a todas las autoridades hondureñas y a la clase política a entablar diálogo con funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Lamento mucho que el secretario de Estado, Marco Rubio, no visitara Honduras. Era una oportunidad de tratar y entablar una relación y un entendimiento con esta administración Trump para beneficio de nuestro país y los connacionales que radican allá. Es urgente que quien gane el proceso electoral de inmediato haga un acercamiento con las nuevas autoridades estadounidenses. Muchísimas gracias. Agradezco la oportunidad que este televidente escribe, porque yo veo en este momento una enorme oportunidad para Honduras. Pero obviamente no con este gobierno. Porque con nuestra propuesta de gobierno y todos los acontecimientos mundiales, donde hay una lucha comercial entre China y Estados Unidos muy fuerte, Honduras debe de convertirse en uno de los aliados principales de Estados Unidos para tener la oportunidad que compañías que están saliendo de China se vengan para Honduras. Pero esas compañías no van a venir a Honduras si no tenemos la credibilidad, la confianza, la seguridad jurídica que el país necesita. Y no solo eso, tenemos que resolver el problema energético. No va a haber inversión extranjera ni nacional si no resolvemos el problema de la generación, distribución y suministro de energía eléctrica de manera seria. El mayor problema financiero que tiene el país se llama la ENE. Es como un hoyo negro en la economía nuestra. ¿Y por qué? Porque se han politizado todo. Porque la politiquería y la corrupción han sido la forma de manejar el problema de la energía eléctrica. Nosotros, fíjese, tenemos que tomar acciones inmediatas, acciones a corto plazo, acciones a mediano plazo y acciones a largo plazo para resolver de una vez por todas el problema de energía eléctrica. La primera pregunta que debemos de hacernos es: ¿cómo va a venir una compañía a establecer una empresa si no le podemos garantizar el suministro de energía? Entonces, hay que tomar una medida para las compañías que generan energía, que producen energía en este país y tienen su propia empresa, que sean autosuficientes. ¿Y por qué? Porque si yo desconecto a esa compañía de la red, logro algo importante. Libero energía que me sirve para las MIPYMES.
para aquellos que no pueden generarse su propia energía. Cuando una compañía no puede generarse su propia energía porque es muy pequeño, es voy a decir, el que hace pan, el que vive de licuados, el que tiene un pequeño taller. Todo el mundo depende de energía. Entonces, de una u otra claro, manera. entonces necesito liberar esa energía para proporcionarla a esos que quiebran por falta de energía. Entonces, y luego el tema de las licitaciones. Honduras tenía un modelo muy símil al de Guatemala. Guatemala avanzó a tal punto que Guatemala vende energía y es más barata. Y nosotros seguimos atrasados. ¿Por qué? Por decisiones equivocadas y por corrupción. Y eso tenemos que cambiar. Fíjese que yo hablaba justamente con un experto en agua. Me lo encontré en el aeropuerto de esas cosas. Ese hombre es un experto. Vino a dar una conferencia, no recuerdo si era de Perú o Ecuador. Y él me decía, ¿tienen tanta agua ustedes? O sea, porque la cuestión es capturar el agua en invierno. Nosotros ya tenemos solución para eso. ¿Ya tiene solución? Sí. Nosotros, para apoyar a nuestra agricultura, tenemos que hacer reservorios a nivel nacional. Los reservorios o cosechas de agua. Y esos reservorios a nivel nacional es lo que hacían nuestros antepasados. Exactamente. Que hacían los mayas, los lencas. Que hacían unas lagunas. Es que lagunas artificiales. Así es. Entonces, nosotros tenemos que ir a reservorios. Y eso me lleva al tema de economía, al tema de agricultura. Mire, el país tiene que cambiar el modelo en que estamos en este momento. Somos los grandes importadores hasta de alimentos, verduras, granos básicos, los importamos, teniendo extensiones de tierra suficientes. Y lo único que exportamos son pequeñas cosas, materias primas que ni siquiera las transformamos y expulsamos seres humanos, porque aquí no hay oportunidad. Entonces, ¿qué clase de país es ese? ¿Cómo vamos a ir al desarrollo si es más grande nuestra importación que nuestra exportación? Eso es inaudito. Entonces tenemos que apoyar nuestra agricultura. Nosotros tenemos varios programas en agricultura. Uno de ellos es Alimento por Trabajo. Otro de ellos que existió ese proyecto, en los 70 existió ese proyecto, sí, me acuerdo. Pero ¿qué pasa? La politiquería volvió a involucrarse y lo que buscaban era clientelismo político. Con el famoso, el bono ese. Eso, los bonos, bonos. Esos. ¿De qué sirve que le entregue un saco de urea a alguien si no le enseña cómo mejorar su sistema de producción? De nada. Hay casos que los politiqueros agarran el bono tecnológico y lo usan como campaña, lo dan solo a la gente que lo sigue y hay otros que lo venden. Entonces, ¿cuál es el seguimiento que le dan? Nada. Entonces, nosotros en uno de esos programas es el de huertas familiares, para sembrar árboles frutales, verduras, para que sean autosuficientes. Tenemos más de 22,000 ingenieros agrónomos. Tenemos la mejor universidad agrícola en Honduras, que usted sabe dónde la tenemos. Y no aprovechamos todo ese talento. De Honduras salen de la Escuela Agrícola Panamericana. Cantidad para todos. Para toda Latinoamérica. Y nosotros que la tenemos aquí, no la aprovechamos. Mira, el mismo ejemplo, Ecuador. Ecuador tiene el mayor grupo de estudiantes, en la Escuela Agrícola de Zamorano. Por eso. Y mire la cantidad de exportación que genera Ecuador. Entonces, vamos para atrás, porque quienes han llegado al gobierno son politiqueros, no tienen visión de país
y solo les importa irse a llenar los bolsillos, hacerse ricos a costa del erario. Entonces, cuando hablo de este programa familiar es para los que tienen 5 manzanas o menos. Pero nosotros tenemos que masificar la producción. Tenemos que revisar el Tratado de Libre Comercio. Tenemos que hacer una alianza estratégica con Estados Unidos y decirle, nosotros no podemos seguir importando maíz de Estados Unidos en lugar de producirlo. Pero es más barato traer el maíz de Estados Unidos que producirlo. Entonces, el Estado tiene que apoyar políticas públicas para que finalmente el agro se vuelva eficiente, con sistemas de riego, con exportación de verduras. Nosotros tenemos dentro de nuestros planes utilizar el aeropuerto de Palmerola como el aeropuerto para transportar verduras a Estados Unidos. De carga. Y ese aeropuerto de carga tiene conexión con Mayagua, Lempira, Intibucá. Todos los departamentos que están cercanos a Comayagua van a poder exportar por Comayagua estos productos. ¿A qué mercado? Al de Estados Unidos. ¿Y por qué Estados Unidos está a 2 horas de nosotros? Nosotros tenemos que avanzar, licenciada. Nosotros importamos hasta los aguacates. De Guatemala. Nosotros importamos verduras, flores. Nosotros tenemos la gente, pero no se le ha dado la oportunidad a la gente. La gente está en extrema pobreza. Le voy a dar un ejemplo de cómo se aprovechan los intermediarios de la gente. Algunos, no todos. Tenemos una mina de arcilla blanca en Honduras, la más grande, está en Intibucá. ¿Cuánto le pagan a un lenca por hacer una vasija? Vamos a poner un precio. Póngale que 100 lempiras. Y cuando llega ese producto a Tegucigalpa, con una pinturita, con un dibujito, ya le cuesta 1.500. Pero el lenca que hizo está muriéndose de hambre. Entonces nosotros vamos a hacer consolidaciones de carga. Y eso es un trabajo con las municipalidades. Porque nosotros sí vamos a cumplir lo que dice la Constitución de la descentralización municipal. La descentralización municipal no solo es para darle la transferencia del 11% que no se le da, sino que a través de las municipalidades y que con el Documento Nacional de Identificación, nosotros vamos a llevar programas a través de las municipalidades. El tiempo, yo sé que usted tiene un compromiso. Ay, y tanto por hablar. Tanto por hablar, pero bueno, ha sido interesante. ¿Cuál es su mensaje? Su mensaje al pueblo liberal, a esos liberales o a cualquier hondureño que va a ir a votar en estas elecciones del 9 de marzo. Hermanos liberales, pueblo hondureño en general, Maribel Espinosa sueña, y todos los que integramos el movimiento Todos por Honduras, soñamos con la transformación del país. Pero es una tarea de todos, por eso Todos por Honduras significa eso, una tarea donde todos los hondureños lleguemos a los acuerdos fundamentales para transformar el país. Pero tenemos que partir de 2 premisas importantes: decencia en el poder y no más politiquería. Acompáñenme, que ahora Maribel se postula para renovar el Partido Liberal, siendo candidata a la presidencia del partido, y para transformar Honduras, siendo la precandidata presidencial por el movimiento Todos por Honduras. Somos los de manos limpias, los que no tememos a nada
porque no hay en nuestra historia actos de corrupción. Sí. Bueno, muchísimas gracias a la abogada Maribel Espinosa, que tiene que trasladarse realmente al Central Ejecutivo, y justamente vamos con nuestros compañeros quienes se encuentran en el Central Ejecutivo, porque hoy se conmemoran, se festejan 134 años. Es el primer partido en la historia del país. Por muchos años fue el partido mayoritario, de ahí salió el Partido Nacional, de ahí salió el Partido Libertad y Refundación. Vamos hasta el Central Ejecutivo. Una gran cantidad de proyectos que no los hicieron. Así es, muy buenas, licenciada, precisamente ubicada desde el Partido Liberal en la conmemoración de esos 134 años de aniversario. En ese momento escuchemos a Yanni Rosenthal, presidente del Consejo Central Ejecutivo, dándonos detalles en relación a lo que ha pasado justamente en las últimas horas, y asimismo la conmemoración de este aniversario. Y de represas y otras cosas que estaban presupuestados, no los hicieron. Vamos a ver este año, porque ellos les aprueban el presupuesto y hacen lo que quieren y no hacen lo que no quieren. Hoy solo van a firmar los activos. Consultarle en relación, ¿cómo toman ustedes este aniversario en relación a lo que ha pasado justamente en el Congreso en las últimas horas? No le entendí a ninguno de los Consultarle, Yanni, a lo que ha pasado en las últimas horas en el Congreso Nacional, y bueno, ¿cómo toman ustedes en medio de esos 134 años de aniversario del Partido Liberal? Bueno, pues eso es lo que acabo de contestar hace unos momentos, mi opinión con respecto a lo que pasó en el Congreso. Con respecto al aniversario, pues estamos todos aquí para celebrarlo. Estoy viendo que ya están entrando las autoridades del partido. Los diputados me han dicho que llegarán un poco más tarde debido al desvelo que han tenido. Los pocos que están aquí en Tegucigalpa, pues. También nos acompañan militares retirados que son miembros del Partido Liberal, que son los responsables de izar la bandera esta mañana. Luego procederemos a coronar los bustos y luego pues los actos que tenemos ahí adentro. Esperamos que los medios nos acompañen este día en todas estas actividades. Tribunal Superior de Cuentas va a cobrar factura ahí a los activos a partir de ahora que hagan con el presupuesto 2025. ¿Cómo los activos? Firma el dinero, presupuesto, gastos en política. No entiendo. Los gastos en política que se hagan con el presupuesto 2025, el Tribunal Superior de Cuentas a futuro les va a cobrar. Bueno, eso sí, pues eso siempre. Es prohibido utilizar los recursos del Estado para hacer política. Sin embargo, es obvio, ¿verdad?, que si le suben el presupuesto de publicidad a la Secretaría de Planificación Estratégica en 500 millones de lempiras en un año electoral, ¿qué es lo que todos podemos suponer que van a hacer con ese dinero? Obviamente que es política, ¿verdad? Las agendas. Sí. Golazo. Yanni, disculpe, respecto a esa situación, usted dejaba entrever que podría haber algún tipo de situación con aquellos que votaron a favor del presupuesto, y ese madrugón que se dio, que usted decía que habían dicho que no, y nuevamente hizo esto el Partido Libre. Sí, en múltiples ocasiones el partido de gobierno ha dicho que no hará madrugones en el Congreso. Y sin embargo, pues ayer madrugón y amanecida, ¿verdad? Porque no... Me imagino que los del Partido Nacional terminaban como a las 3 de la mañana y estos todavía a las 6 de la mañana seguían. Peores salieron. Y las adendas, ¿Cómo tomar en cuenta este tipo de prácticas justamente? ¿A cambio de que tuvo que haber algo de por medio? ¿Para que algunos colaboraran para que se aprobara ese presupuesto? No sé, no voy a especular. No voy a especular en ese sentido. Yo quería consultar con respecto a este tipo de prácticas. En un tiempo pasado se condenó. Bueno, y esas son las imágenes que estamos viendo justamente dentro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, que hoy justamente cumple 134 años de fundación. Pero vean qué interesante, no ha tenido en su historia una candidata a la presidencia mujer. Y se ufanan de ser el partido de las grandes transformaciones. Vamos a ver qué pasa en esta elección. Muchísimas gracias por su atención. Ya está Ani Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo soy Oscar, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.